estoy muy preocupada por los cargos, por los delitos que les han imputado. Son muchos los delitos, son gravosas las penas en expectativa y no tienen nada que ver con la acción que llevaron acá los compañeros, con una manifestación. Se les imputa daño agravado, intimidación pública, incendio y atentado a la autoridad. Es gravísimo, en primer lugar porque los compañeros y compañeras, cuando fueron detenidos fueron lastimados. Hay 2 compañeros que salen rengueando de la cantidad de golpes que tienen en las piernas, que casi no pueden subir una escalera, casi no podían subir la escalera del juzgado. Y hay una compañera que tiene 2 dientes fracturados. Entonces, a ellos les hacen una causa por atentado a la autoridad, siendo que no hay ningún policía que tenga alguna lesión visible como las que tienen ellos. Atentado ellos y el atentado contra ellos, pero de eso la justicia no se está ocupando. La justicia solamente se está ocupando de criminalizar a jóvenes mapuches que han asumido su identidad ancestral, que quieren vivir de la tierra de otra manera y que luchan contra la extranjerización de nuestra tierra, que luchan contra Benetton, que luchan contra Lewis. Ellos no son delincuentes, la comunidad de Bariloche tiene que entender que estos compañeros no son delincuentes, que hay una maniobra de prensa de la que se prenden muchos medios de Bariloche y una maniobra de los servicios de inteligencia por dejarlos pegados a actos vandálicos que ellos no realizan. Los comentarios de la gente llaman la atención, algunos comentarios en los medios de comunicación, hay mucha xenofobia y mucho racismo, siendo que los compañeros, en primer lugar, pertenecen a los pueblos originarios de esta tierra y en segundo lugar, están haciendo una opción de vida para salir de un país que no tenga soberanía. Por ejemplo, nuestro país pierde absolutamente la soberanía con esto de extranjerizar la tierra y que sean los magnates los dueños de todo. Están haciendo una opción de vida para vivir de otra manera, relacionarse de otra manera con la naturaleza y no depredarla, para ir corriéndose un poco de nuestro sistema tan alienado, ¿no?, que tenemos con relación a la vida. Y están proponiendo otras maneras. Y lo único que se hace es criminalizarlos. No se puede comparar la rotura de un vidrio, que se llama en lenguaje jurídico daño agravado, porque el daño agravado es eso, es la rotura de un vidrio, no es más que eso. No se puede comparar con el daño que le causa a las futuras generaciones la extranjerización de la tierra. Entonces, esto es lo fundamental, ¿no? Y el nivel de criminalización que con los delitos que les han imputado, que esto tiene que ver con lo que planteó Nocetti, que es el empleado de la ministra Patricia Bullrich, que vino a plantear a los jueces que eleven las penas y los está tratando de delincuentes a los compañeros de la comunidad. No puedo dejar de mencionar que hay una desaparición, una nueva desaparición forzada en democracia del joven que se llama Santiago Maldonado en la localidad de Cuyamen. En el día de ayer, en el marco de una represión, fue apresado por la gendarmería y no aparece, rememorando los momentos más tristes de nuestro país, pero ahora en democracia. No es la primera desaparición forzada y nuestro país ya tiene condena internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las desapariciones forzadas en democracia, como en el caso de Iván Torres, de la provincia del Chubut también. Así que estamos ante una avanzada de la criminalización de la protesta, una avanzada de la represión a las luchas populares, llamada por el gobierno de Mauricio Macri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y de la que se hacen eco los juzgados federales, y a la que desde el campo popular tenemos que gestar la unidad más amplia para ir derrotándola, como algo de eso hemos logrado en esta pequeña victoria parcial. Tienen una difícil situación, todos tienen causas, los vamos a defender, no solamente yo, sino que vamos a llamar al conjunto de los abogados del pueblo. Hay muchas abogadas y abogados militantes, hay organizaciones de abogados militantes y abogadas militantes. Yo pertenezco a la gremial de abogados y abogadas de la República Argentina y vamos a poner toda la inteligencia, todo nuestro conocimiento, hay compañeros que están muy formados, todo nuestro conocimiento jurídico al servicio de la defensa de las y los compañeros. Es una criminalización de la protesta de alto grado, ha subido el nivel en la criminalización de la protesta, es un nuevo nivel muy superior en la Argentina de criminalización de la protesta. Esto tiene que ver con una Argentina con presos políticos, con una presa política como Milagro Sala, con un preso político como Facundo Jones Wala,
tiene que ver con una Argentina para unos pocos, con un gobierno de los CEOs que está entregando el país.